El hecho de no tener un diagnóstico de un trastorno psiquiátrico propiamente dicho, como ansiedad o trastorno bipolar, ¿quiere decir que gozamos de buena salud mental? Cuando hablamos de salud tenemos más o menos las cosas claras. Cuando hablamos de salud estamos hablando de que hay un equilibrio biológico, psicológico y social. Y eso quiere decir que si tenemos un problema físico, pues no vamos a estar sanos aunque estemos mentalmente bien y socialmente bien, no vamos a estar sanos. También esta definición general de salud reconoce que si tenemos un medio ambiente no muy adecuado, aunque los primeros dos elementos se encuentren bien, va a ser difícil que estemos sanos. Pero cuando hablamos de salud mental nos topamos con que hay una dificultad muy importante para poder definir lo que es y lo que no es una buena salud mental. Y la realidad es que no hay un consenso universal en términos prácticos de lo que representa o lo que significa tener una adecuada salud mental. Sin embargo, me permito recoger dos definiciones principales que creo que nos van a dar información muy importante acerca de lo que es la salud mental. Una de ellas es de Sigmund Freud. Hay que recordar que Freud era neurólogo y que después que se fue alejando un poquito de la neurología, fue desarrollando lo que ahora conocemos como la teoría psicoanalítica. Y para Sigmund Freud, la salud mental implicaba la adecuada capacidad de amar y trabajar. Si bien hoy en día hay muchos abordajes psicoterapéuticos más novedosos, con mayor evidencia científica, la realidad es que yo estoy de acuerdo con estos dos elementos que Sigmund Freud plantea, la capacidad de amar y la capacidad de trabajar. Al menos esto se los puedo decir quizás en un término empírico. Cuando tenemos una adecuada capacidad de amar, lo podemos observar sobre todo en la capacidad que tenemos en conectar con otros. Y lo vemos, por ejemplo, en una mamá que cuida de sus hijitos, en donde puede enfocarse con ternura en sus hijos, puede prestarles atención, los escucha, los cuida, los apapacha. Y curiosamente esa experiencia de conexión con su hijo genera bienestar en la propia mamá o en el papá. Cuando tenemos una adecuada capacidad de amar, se ve reflejado en nuestras relaciones interpersonales. E incluso podemos tener capacidad de amar a un ser que no sea humano, por ejemplo una mascota, en donde nos inspira ternura, compasión, amabilidad, y eso evidentemente es un elemento importante para tener una adecuada salud mental. Hay que recordar que estamos interconectados con otros y va a ser muy difícil tener una buena salud mental si nos aislamos o si tenemos malas relaciones interpersonales. Se ha visto además que una persona que tiene un trastorno psiquiátrico importante o grave puede perder cierta funcionalidad. Y eso quiere decir que no solamente va a tener dificultades para trabajar, sino que también va a tener dificultades interpersonales y va a tener dificultades para poder conectar con otros. Eso es muy importante. Les voy a poner algunos ejemplos. El hecho de tener depresión mayor va a implicar tanto una pérdida de la capacidad de amar como una pérdida de la capacidad de trabajar. Hay que tener muy claro que depresión no quiere decir estar triste nada más. Cuando hablamos de depresión mayor o trastorno depresivo mayor, estamos hablando de un trastorno psiquiátrico que involucra varios elementos. Por un lado, evidentemente, va a ser la tristeza, que va a estar la mayor parte del tiempo, pero va a haber un par de elementos o quizás más que van a influir directamente en la capacidad de amar y la capacidad de trabajar. Uno de ellos es la abulia. Hay pacientes que tienen abulia, que es la pérdida de la voluntad. Hay una pérdida de voluntad de hacer las cosas. Imagínense que de pronto tenemos ciertas obligaciones como trabajar, cuidar de nuestros hijos, de nosotros mismos, de nuestros padres, pero estamos tan deprimidos que estamos abúlicos y no tenemos voluntad de hacer las cosas. Otro síntoma importante que llega a ser muy incapacitante también es la anedonia. Anedonia quiere decir pérdida de la capacidad de disfrutar o de experimentar placer o de interesarse por las cosas que antes nos podíamos interesar. Entonces, si de pronto tenemos un trabajo en el cual estamos adecuadamente desarrollándonos o estamos plenos, pero de pronto desarrollamos un trastorno depresivo mayor en el cual perdemos la capacidad de disfrutar del mismo, ya no nos sabe, ya no nos inspira. Evidentemente eso va a generar cierta disfunción y cierta dificultad para poder trabajar de manera adecuada.
Hay pacientes que incluso tienen depresión y llegan a sentirse culpables. Es decir, nos dicen algo así como: antes, doctor, yo me la pasaba muy bien estando con mis hijos y eso me daba mucha alegría, pero ahora me siento tan mal que no disfruto ni siquiera de estar con mis hijos y me siento culpable por ello. Hay pacientes además que desarrollan síntomas cognitivos con los trastornos psiquiátricos. Por ejemplo, problemas de atención, de memoria, de concentración, y eso dificulta tanto adecuadas relaciones con las personas que están alrededor, como rendir de manera adecuada en la parte académica o rendir de manera adecuada en la parte laboral. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, trastornos psicóticos, como la esquizofrenia, que es el prototipo o la enfermedad clásica para referirnos a los trastornos psicóticos. En los trastornos psicóticos hay una pérdida al contacto con la realidad, en donde la persona puede experimentar alucinaciones auditivas frecuentemente, en menor frecuencia alucinaciones visuales, puede presentar ideas fuera de la realidad que nosotros en psiquiatría les llamamos delirios, y esos delirios pueden ser muy tormentosos, como la idea de que lo están siguiendo, de que lo quieren matar, de que tiene un chip en la cabeza. Y estas experiencias invariablemente van a irrumpir en la calidad de vida de una persona, en la capacidad de experimentar bienestar, en la capacidad de amar, en la capacidad de trabajar, y eso se va a traducir invariablemente en muchos casos en una pérdida de la salud mental. Y hasta aquí quiere decir que, si bien la definición de salud mental de Freud es muy sencilla, le da al punto de los elementos más principales o centrales de la salud mental. Tenemos además la definición de la OMS, que me voy a permitir leérselas. Para la OMS, la salud mental es un estado de bienestar. Ese es un punto importante porque ya desde ahí nos está diciendo que no necesariamente es la ausencia de un trastorno psiquiátrico, sino que implica un estado de bienestar, en donde el individuo cuente con la habilidad de darse cuenta de sus propias habilidades, pueda hacer frente al estrés normal de la vida cotidiana, pueda trabajar de manera productiva. Otra vez mete este elemento que Sigmund Freud muchos años antes comentó, y además puede hacer una contribución a la comunidad, es decir, tiene cierto funcionamiento adecuado en sociedad. Y si bien no podamos establecer una definición universal de salud mental, sí podemos concluir algunas cosas hasta aquí, que es en lo que yo me quiero centrar sobre todo en este video. Primero, en que tiene que ver con un estado de bienestar, es decir, no necesariamente es la ausencia de un trastorno psiquiátrico. Es deseable no tener un trastorno psiquiátrico, pero no es una condición sine qua non para tener adecuada salud mental. Y ahorita vamos a ver lo curioso y lo interesante de este concepto. El otro elemento es que además de que hay un adecuado nivel de bienestar, no implica necesariamente la ausencia de un trastorno psiquiátrico, y eso lo podemos ver en ejemplos muy puntuales. Hay 2 o 3 trastornos psiquiátricos que se traducen con mucha frecuencia en una disminución de la calidad de vida, y son las depresiones graves, sobre todo depresiones complicadas con psicosis, el trastorno bipolar o del espectro bipolar y la esquizofrenia. Son las que más se han estudiado dentro de la psiquiatría y que pueden traducirse en una disminución importante de la calidad de vida. Hemos podido ver que hay pacientes que, aunque tengan estas condiciones psiquiátricas importantes, pueden tener cierta salud mental curiosamente y paradójicamente. Por ejemplo, hay pacientes que tienen trastorno bipolar y obviamente, como su nombre lo indica, hay 2 polos, el polo depresivo y el polo maníaco, que nada tiene que ver con cambios de humor y que a veces decimos de manera coloquial, ¿no? Yo cambio de humor todo el tiempo y por lo tanto tengo trastorno bipolar. Esto es otra cosa diferente. Pero hay pacientes que dicen, bueno, yo tengo trastorno bipolar, sé qué quiere decir tener trastorno bipolar, llevo tanto tiempo con este trastorno, sé que el 1% de la población lo tiene, sé que implica cambios en el sueño, en el apetito, en el interés, en la velocidad del pensamiento, en el ánimo, etcétera, etcétera. Y sé, doctor, que me tengo que cuidar porque no se me va a quitar, se me va a controlar. Por lo tanto, sé que tengo que hacer ejercicio, sé que tengo que llevar una adecuada dieta, sé que tengo que ir con mi terapeuta para trabajar el estrés de la vida cotidiana. Y tengo muy claro, doctor, que me tengo que tomar mi medicamento, porque si no me tomo mi medicamento voy a tener recaídas, entonces no voy a poder trabajar y no voy a poder cuidar de mí y no voy a poder cuidar de mis hijos. Esto quiere decir que el hecho de tener un trastorno psiquiátrico no nos cierra la posibilidad de tener una adecuada salud mental. Incluso pacientes que tienen estas condiciones que son severas y que por estadística van a afectar la calidad de vida,
También es cierto que tienen recursos y que tienen habilidades que podemos pulir y que podemos perfeccionar y que les puede ayudar a tener vidas con significado y vidas con sentido. Y por último, vale la pena incluso entender un poquito más acerca de cuáles son los elementos que nos llevan a tener bienestar. Eso es bien interesante porque muchas veces pensamos que el tener salud física nos va a llevar al bienestar en términos de salud mental o nos va a llevar a tener felicidad, o muchas veces creemos que el hecho de tener un buen estatus económico, social nos va a llevar a tener felicidad, pero la realidad es que no necesariamente. Hay un estudio muy interesante, pocos estudios tan interesantes como este, sobre todo porque es un estudio longitudinal muy largo. Hay estudios científicos que son cortitos, son 1 año de seguimiento y en ese año se hacen entrevistas y pruebas a los pacientes y se arrojan ciertas conclusiones. Hay estudios longitudinales muy largos, como el Framingham, que los cardiólogos son expertos en el estudio del Framingham porque es un estudio que lleva décadas, que ha dado información muy importante acerca de los factores de riesgo cardiovascular o riesgo para infartarnos. Pues en el área de la salud mental tenemos algo parecido y son los estudios de Harvard, que actualmente están dirigidos por el 4º director de esta investigación, que es Robert Waldinger, en donde desde hace como 70 años empezaron a hacer algunas entrevistas a algunas personas y que durante esos 70 años prácticamente los agarraron jovencitos. Algunos obviamente murieron durante el estudio por la edad, por la enfermedad, pero muchos continuaron y de hecho todavía hay personas vivas de ese estudio original, que evidentemente tiene más de 70 años. Y estas personas les hicieron entrevistas con múltiples variables y descubrieron 2 cosas bien importantes en esta serie de estudios. 1, que la soledad mata, eso es un punto importantísimo. Y 2, que nos hace bien tener adecuadas relaciones sociales, porque ese fue el elemento más importante para tener una vida feliz, ¿sí? Y no quiere decir que tengamos que tener muchos amigos para ser felices o que sea un requisito absoluto. Quiere decir que es importante tener relaciones interpersonales sanas y tener amistades con las que podamos intimar. ¿Por qué? Porque en estos estudios, esta serie de estudios larguísimo y con muchas personas y muchos participantes, la evidencia sugiere que es el elemento que más aporta a sentirnos felices. Quiero concluir este video prácticamente resumiendo todo en un par de puntos. Primero, el hecho de tener un trastorno psiquiátrico no quiere decir que todo esté perdido. Podemos tener una adecuada salud mental. 2, hay trastornos psiquiátricos que claramente se pueden prevenir, acudiendo a psicoterapia, llevando una buena dieta, llevando estilos de vida saludable, el hecho de no consumir drogas, no consumir alcohol, no consumir tabaco, hacer ejercicio nos va a llevar invariablemente a tener adecuada salud física y mental. Y 3, hay que cuidar nuestras relaciones interpersonales porque acorde a la evidencia es lo que más aporta a tener vidas felices. Espero que te haya servido este video. Si fue así, te invito a que te suscribas, que le des like y que sobre todo que lo compartas, porque de pronto a lo mejor puede ser que te haya interesado pero no te haya sido muy útil, pero hay alguien ahí al que se lo compartas que está pasando un momento de mucho sufrimiento y que le vendría bien conocer un poquito más de esto. Así que pues nos vemos muy pronto.